Esta historia comienza en mayo de 1999, cuando una niña de 14 años llamada Afon entró en la comisaría de policías de Hong Kong. Al entrar, la niña se quedó observando a uno de los agentes. Cuando el policía notó que le observaban, se giró y vio a la pequeña. Ella se dirigió directamente hacia él sin decir nada, con la mirada fija. Llevo varias noches con la misma pesadilla. En ella, se me aparece el fantasma de una mujer atada con un cable eléctrico y que ha sido torturada hasta la muerte. Me pide ayuda y por eso vengo a denunciar. Es solo una pesadilla, no te preocupes, no tienes por qué tener miedo de los fantasmas. No es un fantasma, es alguien real. Se llamaba Fan Manji, y yo vi con mis propios ojos cómo acababan con ella. Incluso participé en algunas de sus torturas. Puedo llevaros hasta ella, o mejor dicho, lo que queda de ella. Su cabeza está escondida dentro de un peluche que me gustaba mucho, uno grande de Hello Kitty. Fan Manji nació en 1976 y fue abandonada por sus padres en un orfanato para niñas del barrio de Ma Tau Wah, distrito de Kowloon, Hong Kong. Allí se crió hasta los 15 años, momentos en el que, debido a las restricciones impuestas por el centro, tenía que abandonar el lugar y empezar a buscarse la vida ella sola. Con tan solo 15 años, Fan todavía era una niña y se tuvo que hacer a la miseria de las calles de Hong Kong, donde se vio acosada en numerosas ocasiones por otros hombres, que al igual que ella también vivían en la calle. Apenas en unos meses viviendo en los suburbios de la ciudad, Fan ya era adicta. Cualquier sustancia que le hiciera olvidar lo miserable que era su vida, y todo lo que la rodeaba, era necesario para ella. Para poder vivir y pagar su consumo a las sustancias que se había vuelto adicta, Fan comenzó a vender su cuerpo. Durante ese tiempo llegó a mantener una relación duradera con uno de sus clientes. Poco tiempo después se casaron y llegaron a tener un hijo. Pero el hombre era un violento y adicto. Los repetidos y escandalosos episodios de violencia, que despertaban a los vecinos, pusieron fin a la relación. En cuanto el hijo de Fan nació en 1998, la joven decidió criarlo por su propia cuenta, y hasta optó por dejar la adicción e incluso dejar la vida nocturna. Pero en la situación en la que se encontraba, sin apenas estudios, sin familia y sin dinero, desgraciadamente Fan no tardó en recaer. Al no aguantar más la situación, dio en adopción a su hijo, y se metió de lleno de nuevo en el mundo de la noche. Su primer error fue cuando comenzó a trabajar como anfitriona en el Romance Villa. Ese era uno de los lugares más turbios donde acudían todo tipo de clientes con el peor de los historiales. La gran mayoría eran criminales, narcotraficantes y abusadores. Por aquel entonces Fan era una joven de 22 años, aún con esa cara de niña inocente. Algo que desgraciadamente atraía a todo tipo de ansiosos que deseaban pasar unos minutos al lado de la chica. Entre sus numerosos clientes, uno de los habituales era Chan Man Luk, un chico de 34 años con una historia muy oscura detrás. Era miembro de una tríada en China, una de las organizaciones criminales más peligrosas que existían por aquel entonces. Ambos tuvieron muy buena conexión desde el principio, y Fan vio algo en el que le hizo tomar una de las peores decisiones de su vida: seguir viéndole y acabar convirtiéndose en su pareja. Chan Man Luk era proxeneta y traficante, y ella adicta a este tipo de sustancias. Más allá del romanticismo que pudo existir, se complementaba más bien por este tipo de cosas.
Con el tiempo Fan comenzó a ir de forma recurrente al piso de Luke, donde conoció al resto de la banda. Un lugar donde se consumían todo tipo de sustancias y se reunían para juntar el dinero que habían ganado traficando y haciendo recados a terceros. Las deudas y los problemas con las sustancias hicieron que cometiese el mayor de sus errores. Una noche mientras Luke y su banda bebían y fumaban en el salón, Fan aprovechó para robar dinero de la cartera de Luke. Fueron alrededor de unos $4.000 lo que cogió de la cartera, la volvió a dejar en su sitio y se fue de allí sin decir nada. Fan estaba desesperada y necesitaba el dinero, pero Luke era sin duda la última persona a la que le debería de haber robado, porque las consecuencias fueron fatales. Cuando Luke se percató de que Fan no estaba, que se fue sin decir nada y que le faltaba dinero de la cartera, no dudó ni un segundo en saber que había sido ella. La llamaba, pero no recibía respuestas. Aunque se acercó al prostíbulo donde trabajaba, ni el jefe ni sus compañeras sabían nada de ella. Pero eso para Luke no era ningún problema, estaba acostumbrado a que algunos de sus clientes intentasen escapar. Intentasen, porque nunca lo conseguían. Así fue como reclutó a dos de sus secuaces, Lung Sin-cho y Lung Wei-lun. Los tres fueron en busca de Fan, a la que no tardaron en encontrar en el minúsculo piso donde vivía, ya que el dinero no le daba para más. Una mañana cuando Fan salió de casa tuvo la mala suerte de encontrarse con Lung Sin-cho. Se asustó y comenzó a correr. Sabía lo vengativos y lo mala gente que eran. Pero jamás, ni de lejos se imaginaba lo que le llegarían a hacer, antes de fallecer de la peor manera posible. El plan inicial era obligarla a ejercer de chica de compañía cuantas veces hiciesen falta, para reunir lo antes posible todo el dinero que le había robado a Luke y que ya no tenía en sus manos. Sin embargo, todo se les fue de control. Poco después de encerrar a Fan en un apartamento en ruinas que tenía el clan, empezaron a torturarla. La ataron, la golpearon y durante más de un mes la sometieron a todo tipo de torturas realmente crueles como quemarle la piel, abusar de ella, o obligarle a comer heces humanas. Lo peor de todo es que siempre que entraban en la sala donde tenían encerrada a Fan, le obligaban a que sonriera mientras la torturaban, porque si no los castigos serían mucho peor para ella. Con el paso de los días la joven perdió toda su esencia y apenas era capaz de levantarse del suelo. Pero aún así, Luke sentía que no era suficiente castigo para ella y la sometían a cosas terribles. Fue en ese tiempo cuando la niña pequeña que denunció los hechos en la comisaría, sería testigo de semejantes actos. Su nombre es Afon, trabajaba también en el mismo prostíbulo donde lo hacía Fan, y mantenía una relación con Luke. Según Afon, un día cuando llegó al apartamento, vio cómo Luke golpeaba a Fan mientras la sujetaban. Le orinaron e hicieron que se bebiese la orina incluso del suelo, castigándola a golpes cuando no conseguía hacerlo. Ese mismo acto lo cometieron en otra ocasión, pero esta vez con barras de hierro. Afon dijo que la sensación que tenía es que Luke y sus secuaces lo hacían meramente por pura diversión. Disfrutaban haciendo sufrir a la pobre chica. Algunas veces, cuando no había nada en la televisión, ataban a Fan con cables eléctricos, la colgaban de un gancho en el techo y la golpeaban. Ni siquiera se tomaban el trabajo de descolgarla. Fan quedaba allí colgada toda la noche. En ocasiones cuando estaban aburridos, sujetaban a Fan, prendían fuego a unas pajillas y dejaban gotear el plástico derretido sobre las plantas de sus pies, hasta que la piel se ampollaba. Después le derramaban aceite de guindilla sobre las heridas, ocasionándole un terrible dolor. Cuando se les terminaba la paciencia, le quemaban los pies directamente con fuego, y le golpeaban los pies lastimados con un palo. Hacia el final de sus días,
Fan estaba tan enferma y maltrecha que alternaba momentos de consciencia con periodos de inconsciencia, mientras permanecía tirada en el suelo o colgando del techo. Así solían dejarla, mientras los cuatro salían a jugar videojuegos de arcade en un local cercano. En algún momento entre el 14 y 15 de abril al parecer Fan sufrió algún tipo de shock debido al trauma y las heridas que sufrió. En el final de su calvario, Fan Man-ji permaneció amarrada y semidesnuda mientras poco a poco se le apagaba la luz. Afon se despertó, fue al baño y luego de intentar hacerla reaccionar, se percató de que no respiraba. Había fallecido durante la noche. Cuando los secuestradores entraron en la habitación donde la tenían retenida, se dieron cuenta de que su corazón ya no latía. Discutieron qué hacer con el cuerpo, pero como no llegaron a ninguna decisión, la dejaron donde estaba y se fueron al local de videojuegos. A la mañana siguiente, bajo los efectos de una fuerte dosis de sustancias, tomaron una decisión. Depositaron el cuerpo en la bañera y lo cortaron en trozos. Chan tomó un serrucho y separó la cabeza. Sus dos compañeros de tríada cortaron su ropa y extremidades, envolvieron los trozos y los guardaron en el refrigerador. Cuando Afon se despertó, Chan Man-luk sostenía una bolsa de plástico delante de sus ojos. Son restos de Fan. Llena la bolsa de agua caliente. Esa fue la sencilla explicación de Chan. Mientras Lung Sin-cho cocinaba la cabeza, llamó a la niña y le dijo: «Ven aquí y échale una mirada que se cueza bien». A lo que Afon respondió: «No, a mí me da miedo». «Tú solo haz de cuenta que estás viendo televisión, y verás cómo no te da miedo». Cuando miré en la olla y vi la calavera hirviendo, resultó verdad. Era como una que había visto en la televisión. Cada parte del cuerpo de Fan fue hervida en una cacerola, cuya agua pusieron a hervir en un calentador. La cabeza se hervía en una de las hornillas, mientras los fideos se cocinaban en la otra. Usaron la misma cuchara para revolver ambas ollas sin ningún escrúpulo alguno. La idea era evitar que en unas horas o días, el olor de la descomposición les delatara. Una vez lo hicieron con todas las partes del cuerpo, repartieron estas en varias bolsas de basura que fueron esparciendo en diferentes contenedores, y otras para alimentar a los perros. Sin embargo, hubo algunas partes que decidieron guardar. Y la cabeza de la pobre Fan, tampoco la quisieron tirar. En su lugar descosieron un peluche grande mitad Hello Kitty, mitad sirena azul y metieron dentro de la cabeza del muñeco, el cráneo de Fan. Hasta el último momento ellos vieron todo esto como una broma, un juego. No sintieron ni siquiera compasión por los restos de la joven y de cómo acabaron con ella de esa manera tan cruel. Una vez Afon hizo público el crimen, la policía consiguió capturar a los 3 culpables. Uno de ellos, al enterarse de que habían sido destapados, intentó huir fuera del país, pero aún así fue capturado y detenido. Por su parte, Afon no llegó a ser detenida ya que testificó en contra de los culpables, y dio detalles a la policía y a los investigadores. Los profesionales que estudiaron el caso consideraron que al trabajar como chica de compañía y ser tan pequeña, parece ser que fue obligada a cometer dichas agresiones por parte de su supuesto novio y sus amigos. Una vez detenidos los culpables, los 3 testificaron que Fan había fallecido porque ella sola había consumido demasiadas sustancias, y su corazón se había detenido por completo. Para el año 2000 la policía ya tiene todas las pruebas necesarias para incriminar a los culpables de la muerte de Fan Man-ji.
Afon, la pequeña de solo 14 años, había testificado contra su entonces novio Chan Man-luk, y le había contado a la policía todas las torturas a las que habían sometido a la joven. Además, en el apartamento en el que los jóvenes habían sometido a Fan Man-ji a indescriptibles torturas, ese que estaba decorado con todo lo posible de Hello Kitty, desde sábanas hasta cortinas, los agentes habían encontrado la cabeza de Fan Man-ji y restos del cuerpo de la joven. La policía había comprobado que los 3 hombres la habrían utilizado para cometer actos atroces con ella. Aunque el juicio parecía completamente inverosímil, más terrible de lo que cualquiera podría haber imaginado, los policías tenían pruebas de que era real y podían incriminar a los culpables. Era por tanto el momento de llevarlos ante la justicia. Durante las 6 semanas que duró el juicio, los investigadores hicieron pasar por el estrado a varios testigos. Presentaron decenas de pruebas y enseñaron muchísimas evidencias de que Fan Man-ji fue torturada y abusada de formas tan violentas que resultaban casi inimaginables. Los 3 acusados se mantenían firme a que murió por sobredosis, ya que era una adicta a las drogas, y no a causa de las torturas. Pese a todas las pruebas presentadas, el jurado solo condenó a los 3 por el cargo de homicidio involuntario. Tanto el jurado como el juez determinaron que con los pocos restos del cuerpo encontrados y deteriorados que estaban, era imposible saber si la joven murió por las múltiples torturas, o si la verdadera causa de su muerte fue una sobredosis, como decían los secuestradores. Todos estaban de acuerdo en que Fan había sido no solo secuestrada y retenida, sino que había sido sometida a terribles torturas y abusos. Pero sin poder determinar la verdadera causa del fallecimiento, solo pudieron condenar a los acusados de homicidio involuntario. Pero pese a ese cargo, los 3 serían condenados a la pena máxima que les permitiría el cargo de homicidio involuntario. Cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. A día de hoy Chan Man-luk y Lung Wei siguen cumpliendo condena en la prisión de Stanley. Sin embargo, Lung Sin-cho consiguió que su pena se redujera a 18 años de prisión por una apelación, y finalmente consiguió salir de la cárcel en 2014, habiendo cumplido solo 13 años de condena por todo lo que le hizo a Fan. Pero en 2022 volvió a la cárcel por abusar de una niña de 10 años, demostrando de que no estaba rehabilitado y que seguía siendo igual de desequilibrado. Este caso nos enseña que incluso la mente más retorcida que podamos imaginar, pueda ser superada por la realidad. Suscríbete y déjanos un comentario con el caso que te gustaría conocer más en detalle.